Hola, muy bienvenidos a este módulo sobre la integridad, un concepto que eh, ha venido apareciendo en los últimos años cada vez con mayor frecuencia al interior de la administración pública y que implica un paso más en este camino contra la corrupción. Hace algunos años se efectuaron distintas reformas que buscaban aplicar los principios de probidad y transparencia. Y en estos últimos años, fruto de un convenio, un acuerdo internacional, eh, Chile se quiere poner a la par de otros países de la OECD y de esa forma poder dar cumplimiento a cierto estándar de probidad dentro de la administración pública. Cuando hablamos de integridad, desde luego, es un paso más allá de la probidad. El solo hecho de hablar de una persona íntegra, desde luego, nos da luces de que es una persona intachable, ¿verdad? Bueno, algo de eso se busca también con la incorporación de este sistema de integridad que se ha incorporado a el mundo de la administración pública y que tiene pretensiones también de ir un poco más allá, también al mundo privado y de esa forma evitar situaciones de corrupción, evitar muchos delitos que se puedan cometer como el cohecho, como el lavado de activos u otros, por cierto, que se puedan dar. La corrupción es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro tiempo. Malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento, nos divide políticamente y disminuye la confianza en las instituciones. Todo esto según la OCDE. La corrupción es el abuso de poder delegado para obtener beneficios privados. Se puede clasificar, si podemos clasificar la corrupción, y nótese el fondo negro, porque ya que hablamos de corrupción, en la gran corrupción, que es el abuso del poder de alto nivel que beneficia a unos pocos a expensa de muchos, causa graves daños generales a las personas y a la sociedad. B. Pequeña corrupción, el abuso cotidiano de los servidores públicos en sus interacciones con los ciudadanos comunes cuando el público intenta acceder a bienes básicos o servicios públicos como la salud, la educación o el agua. Y finalmente la corrupción política, que es la manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimientos por responsables de la toma de decisiones que abusan de su posición para mantener su poder, estatus y riqueza. Ahí tenemos claro lo que es la corrupción. Entendamos que la corrupción es a lo que apuntan todos estos sistemas de probidad, de integridad, lo que combaten es la corrupción. Es como el adversario que tiene la administración pública y es lo que se intenta evitar con todas estas medidas. Desde luego, siempre hay un camino legal para poder evitar este tipo de situaciones. Herramientas son la probidad, la transparencia. Cuando se habla de transparencia se exponen los actos administrativos, la motivación de las decisiones y eso hace que sin duda sean decisiones que se puedan fiscalizar de mejor forma. Lo mismo la implementación de sistemas electrónicos en los gobiernos. Eso también es importante y facilita la publicidad y la transparencia de los mismos. Todo esto apunta a evitar la corrupción, la gran corrupción y por supuesto la pequeña corrupción que sin duda es un cáncer que afecta a todas las organizaciones y de la cual no podemos dar tregua, generando una serie de mecanismos, ya sean legales o infralegales, que eviten que la corrupción llegue hasta nuestros servicios públicos. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? Deteriora los gobiernos democráticos, debilita el hacer de las instituciones, enaltece la modernización del Estado, aleja a los ciudadanos de lo público, posibilita un mayor abuso y vulneración de los derechos de las personas. Enlentece, perdón, me equivoqué ahí, enlentece la modernización del Estado. En este sentido, son claras las consecuencias de la corrupción y por eso se combate. Chile, desde luego, ha firmado distintos acuerdos internacionales que buscan eliminar cualquier tipo de corrupción y también buscan adoptar una serie de medidas que
permitan prevenir situaciones que puedan implicar algún tipo de corrupción. Evidentemente, cuando hay instituciones, como ha pasado en nuestro país, ¿cierto?, que se ven afectadas por casos de corrupción, indudablemente hay una desconfianza que surge desde la ciudadanía. Hay un deterioro de los gobiernos democráticos, como ahí se señala, y debilita el quehacer de las instituciones, claramente, porque son instituciones cuestionadas y en ese sentido cuesta mucho recuperar esa confianza. Enlentece la modernización del Estado, evidentemente, porque hay intereses ocultos en que el Estado no adopte medidas de transparencia, que no busque la probidad y, en definitiva, se trata de perpetuar las malas prácticas. Aleja a los ciudadanos de lo público, evidentemente las buenas personas, los grandes profesionales no van a querer verse expuestos y relacionados con personas que estén vinculadas a temas de corrupción. Y sin duda posibilita el mayor abuso y vulneración de los derechos de las personas porque se incurre en desigualdades, en favoritismos, en privilegios que también sin duda dan cuenta de una corrupción. Integridad, las recomendaciones que entrega la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que hemos mencionado un par de veces, la OCDE, a los países para combatir la corrupción. Primero, cultura. Cambiar hacia una cultura donde sea intolerable la corrupción. Desde luego, hay muchas medidas que se pueden aplicar en el ámbito legal, pero evidentemente eso no basta. Hay que cambiar una cultura de cómo hacer las cosas. Hay que generar un ambiente sano en las administraciones públicas, en los distintos servicios públicos, que permita la denuncia, donde impere la transparencia y donde se inhiba por cualquier medida, cualquier acto de corrupción. El segundo, contar con un sistema que garantice compromisos directivos, normas claras y datos reportables, es decir, establecer mecanismos de denuncia, incorporar, por ejemplo, códigos de ética donde cada funcionario se involucre con su servicio, haya un compromiso por la probidad. Y eso quiere decir que no basta con una disposición normativa que establezca una obligación y una sanción, sino que más allá de lo que señala la ley, hay un esfuerzo y un compromiso de los funcionarios por evitar que situaciones así existan en los respectivos servicios públicos. Y finalmente la rendición de cuentas, generar un marco de control y gestión de los riesgos, fomentando la transparencia y la participación. Evidentemente hay políticas de calidad, políticas de riesgos que apuntan a mejorar la gestión. La mejora de la gestión es importante y un aspecto importante de esta mejora de la gestión es evitar que este tipo de situaciones como la corrupción pueda llegar a distintos servicios públicos. Veamos un poco de la integridad en nuestro país. Hemos hablado mucho de la OCDE, de la importancia de esta agrupación y desde luego si Chile quiere insertarse en el primer mundo tiene que dar cumplimiento a este cambio de, como dijimos delante, de estándar en la administración pública. En Chile se han considerado varias líneas de acción, las que han sido integradas en las diversas agendas gubernamentales en las últimas décadas. Entre ellas se puede mencionar que el año 1994 se dictó la Ley de Probidad Administrativa, el año 2000 existe este acuerdo político para la modernización del Estado, la transparencia y la promoción y el crecimiento. Eh, los principales líderes políticos de la época, ante algunos casos de corrupción que existieron, llegaron a un acuerdo político de modernización del Estado y en virtud de ese acuerdo se implementaron muchas reformas. Eh, entre los años 2006 y 2010 hay una reforma constitucional y otras leyes sobre la materia, como el acceso a la información pública, la ley de transparencia, por ejemplo. Entre los años 2010 y 2015 Chile se incorpora a la OCDE, se legisla en materia de participación ciudadana y lobby, que también fueron normas que tuvieron su origen en ese acuerdo político del año 2000. Eh, Desde el año 2016 a la fecha se han legislado en materia de probidad, se han aumentado las penas para delitos funcionarios como el cohecho y se ha elaborado una agenda de integridad y transparencia. Sin duda se ha avanzado. Hoy los servicios cuentan con códigos de ética, se conversan estos temas y se han dictado normativas que endurecen las penas para delitos
como el cohecho, el lavado de activos, etcétera. En definitiva, se ha buscado sancionar estos delitos muchas veces de cuello y corbata, y hay personas condenadas también por estos temas, parlamentarios, hay muchas personas formalizadas, personas privadas de libertad, y en ese sentido también nos dice que el sistema ha ido funcionando. Por integridad pública nos referimos a la conducta de funcionarios y funcionarias alineada a determinados valores y principios éticos comunes que permiten que una organización cumpla con su función, anteponiendo el interés público por sobre el interés privado. En este contexto, se habla de sistemas de integridad cuando se implementa un conjunto de políticas proactivas, las cuales buscan asegurar que dentro de una institución se cumpla con los valores éticos compartidos y con la normativa vigente, por ejemplo, políticas de integridad para proveedores. Es un conjunto de instrumentos, por eso hablamos de un sistema de integridad. Y en ese sentido se busca prevenir situaciones y desde luego se intenta ir más allá de la ley, a través, por ejemplo, de los códigos de ética que son elaborados con participación de los funcionarios. El sector privado, en tanto, no ha estado ajeno a esta tendencia, pues junto a la globalización de la economía, se ha fomentado la responsabilidad de las empresas exigiendo que las decisiones y actuaciones de sus propietarios y directivos sean éticas. Ya no basta con la sola entrega de productos y servicios y la creación de riqueza. La integridad en lo privado recibe el nombre de compliance. El compliance tiene que ver con el cumplimiento normativo y cómo las empresas adoptan medidas para evitar infracciones a la norma. Incluso hay dictámenes de Contraloría que hoy en día, por ejemplo, permiten a los servicios públicos exigir, por ejemplo, en las compras públicas, que cuenten con una política de integridad y una declaración de principios clara en esta materia, que sea conocida, por cierto, por su personal, por sus funcionarios, para que estos tampoco se arriesguen a incurrir en conductas que sean alejadas del principio de probidad y, en definitiva, se eviten situaciones como la corrupción que vimos anteriormente. Los sistemas de integridad son mecanismos preventivos y correctivos ante faltas a la probidad y posibles hechos de corrupción. Ayudan a mejorar las competencias éticas de las personas que integran una institución, orientándolas a tomar decisiones que van en beneficio del bien común, sobre todo en aquellas áreas denominadas grises, en las cuales existe incertidumbre sobre cuál es la conducta ética. Por eso se habló después de los códigos de ética, para abordar justamente toda conducta que tenga que ser conversada, regulada por el equipo a través de los códigos de ética y, en definitiva, prevenir situaciones de corrupción que se puedan dar en estos espacios grises que hay muchas veces en la legislación, porque evidentemente los hechos van más rápido que la legislación. Entre los elementos centrales del sistema de integridad, como dije anteriormente, se encuentran los códigos de ética. Estos códigos de ética son una herramienta que permite convenir participativamente los estándares éticos y legales que caracterizan a una institución, relevándolos con el objeto de generar una convivencia laboral basada en valores comunes y conductas acordes a esos valores. En definitiva, los códigos de ética buscaron renovar los compromisos de los funcionarios públicos de una determinada institución, comprometiéndolos con fijar determinados estándares de conducta de una forma participativa, ya no desde una perspectiva vertical, sino horizontal. Y por eso los códigos de ética fueron importantes y son importantes, porque involucra la opinión de los funcionarios. Es por eso que siempre se debe tener a mano los códigos de ética y poder revisarlos cada cierto tiempo, con el objeto de que se mantengan vigentes y se vayan incorporando cada vez más conductas que son propias de las distintas funciones que tiene un organismo. Un hospital no es el mismo que hace 5 años. Surgen, por ejemplo, distintos quehaceres, distintas funciones, distintas misiones, tareas que se asignan, y desde luego se abren espacios que hay que ir cubriendo con los códigos de ética, y donde los funcionarios se comprometan a ir fijando un estándar mayor de probidad en el funcionamiento. Muchas veces cuando se habla de códigos de ética, no sé, nos preocupamos de quién llega atrasado, la utilización
eficiente del tiempo, de no irse a tomar el café a tal hora de la mañana, de cuando hago un cometido volver dentro del tiempo que corresponde y no sacar la vuelta. Bueno, ese tipo de cosas también tiene que ver con el código de ética y tiene que ver con la probidad, puesto que afecta a uno de los principios fundamentales de la administración pública, como es la eficacia y la eficiencia. En cuanto a la elaboración de los códigos de ética, obviamente hay una difusión inicial, un diagnóstico, una elaboración del código de ética y después una difusión final y capacitación al respecto. Difusión permanente del código de ética, lo que está en verde ahí, que es tan importante. No tiene que perderse. Hace muchos años los servicios públicos crearon sus códigos de ética y es importante que esa difusión del código de ética se mantenga, así como también una actualización, porque hay muchos funcionarios que ya no están, hay nuevas personas que se han incorporado a el servicio público y también es necesario que quienes van llegando no solo lean el texto del código de ética, sino que se involucren en la construcción, en la elaboración del código de ética, en su actualización. Así que esa es una tarea importante, siempre actualizar los códigos de ética para adecuarlo a la nueva realidad del servicio. El código de ética no es un resumen de las leyes, eso es importante, creo que lo dije anteriormente. Es una reflexión consensuada de sus miembros en base a conductas, acciones, experiencias y relaciones institucionales. Por lo tanto, no se transcriben normas textuales, sino que se priorizan casos que ejemplifiquen las conductas para que sean entendidos por todos y todas. Los servicios públicos, más allá de lo que se señala ahí, tienen que tender a generar un cambio cultural a propósito de la ley Karin que incorpora protocolos preventivos que buscan generar un clima de respeto al interior de los servicios públicos, los códigos de ética en su momento buscaron generar un cambio en el cual los funcionarios se comprometan con generar un estándar de conducta mayor y de acuerdo a su realidad. Es por eso que ese tipo de instrumentos sirve mucho para poder involucrar a todos los funcionarios y en ese sentido, como dije anteriormente, es bueno actualizar este tipo de instrumentos e incorporar a todos los que se han incorporado, valga la redundancia, al servicio en los últimos tiempos. El código de ética es un reflejo de las características éticas de la organización, por lo tanto es dinámico y está sujeto a modificaciones, es decir, de acuerdo a las situaciones que vivan dentro de la institución, el código debe ser actualizado en sus contenidos. Es lo que acabábamos de decir. En este sentido, debe considerarse un documento vivo. Así que para los alumnos, ojo con este tema, cómo estamos con nuestro código de ética, analizar esa situación si no se ha actualizado. Siempre es un buen momento para echarle un vistazo, para incorporar nuevas situaciones, nuevos ejemplos, regular las conductas o autorregular más bien, y de esa forma no solo pensar en cumplir con la ley, sino fijar un estándar ético mayor. El código de ética, en un inicio, se debe trabajar en implementar sistemas que generen prevención, detección y alertas tempranas en todas las instituciones públicas. Las principales funciones de los sistemas de integridad, a propósito del código de ética, es prevenir, estamos hablando, un ejemplo del código de ética, detectar eh, líneas de consulta, por ejemplo, o denuncia, eso es importante. eh, y lo quiero destacar porque cuando hablamos de sistemas de integridad, evidentemente lo que tenemos a mano y siempre lo mencionamos es el código de ética, pero va más allá de eso. En la prevención está el código de ética, pero también hay que detectar situaciones. Para eso es bueno habilitar líneas de consulta y denuncias. Y en cuanto a responder y corregir en oportunidad, respuesta a consultas, medidas ante denuncias, seguimiento de casos resueltos. Es decir, hay que responder y corregir en la oportunidad correspondiente. Hay que estar atento, digamos, a qué medidas se pueden implementar ante las denuncias que se hagan. Desde luego, hay normas que ya están establecidas y que en nuestra legislación, por ejemplo, obligan al jefe de servicio a hacer las denuncias al Ministerio Público, que es su obligación como jefe de servicio, pero indudablemente eso también debe involucrar y generar canales para que la jefatura pueda conocer este tipo de situaciones y en definitiva trabajemos todos por tener un servicio que esté acorde con los nuevos tiempos y que sepa detectar
y atacar situaciones de corrupción que se puedan dar. En cuanto a algunas otras políticas relacionadas con lo que acabamos de señalar, con la integridad claramente y con la probidad, en los últimos años hay una serie de reformas que se han implementado, algunas que tienen que ver con acuerdos internacionales, otras que tienen que ver con la propia modernización de los servicios. Sin duda el gobierno electrónico se señala ahí, la incorporación de lo electrónico es un tema fundamental en Chile tenemos una gran variedad de situaciones. Tenemos servicios como el INAPI, que es el organismo que se encarga de administrar la propiedad intelectual, que es sumamente moderno y todo prácticamente sus procedimientos administrativos se realizan a través de la plataforma y uno puede por internet iniciar el procedimiento y terminarlo. Y en el lado contrario, por ejemplo, señalar a muchos municipios que todavía utilizan el papel como principal mecanismo para dictar, para seguir todos los procedimientos administrativos. Entonces, hay un gran desafío del país de poder incorporar el gobierno electrónico, de poder dejar atrás el papel y en definitiva incorporarse a la modernidad. Sin duda, lo electrónico permite mayor transparencia. Pensemos, por ejemplo, en los fondos concursables, cuando hay organizaciones que postulan a fondos públicos. Hoy día en muchos de ellos, por ejemplo, los gobiernos regionales, se hace por ventanilla electrónica y eso es súper bueno, pero también hay un desafío ahí. Hay personas que no saben manejar un computador. Entonces hay que ponerse también en ese caso, porque tenemos que tener servicios públicos que sean inclusivos. Sin duda, este tipo de modificaciones, esta transformación digital, llegó para quedarse y tenemos que saber implementarlo adecuadamente. Hay una ley de transformación digital del Estado, que es la ley 21.180, que impulsa que el ciclo completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la administración del Estado sujetos a la ley de base de procedimiento administrativo se realice en formato electrónico. Esto permitirá sin duda otorgar mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de los servicios a las personas, junto con una mayor transparencia de los procesos y actuaciones del Estado en su relación con los ciudadanos. Pero como dije anteriormente, también tenemos que considerar la otra cara de la moneda, de que hay gente que por ahí no conoce bien cómo poder acceder. Hace poco, por ejemplo, se dio la posibilidad de tener un subsidio eléctrico en una muy buena medida, pero para poder acceder a ella había que tener clave única. Y mucha gente, este subsidio permitió darse cuenta que mucha gente no tiene clave única y posiblemente mucha gente no accedió a ese subsidio porque no pudo postular, porque no tuvo una clave única. Entonces, si hablamos de la bonanza de la transformación digital, es muy bueno, pero también tenemos que pensar en adultos mayores, en personas del mundo rural, que evidentemente no conocen estos avances tecnológicos y también merecen una respuesta y un trato igualitario por parte de los servicios públicos. Finalmente, respecto a este tema y la ley a la que hice mención de transformación digital, em, creo importante destacar sus principales ejes, que son las comunicaciones electrónicas, en el sentido de que las comunicaciones oficiales entre órganos sean registradas en DOC digital, notificaciones electrónicas que se llevan a cabo a través de medios de esta naturaleza, ingreso de solicitud de documentos que sean siempre por vía administrativa, se generen expedientes electrónicos, se avance en la digitalización de documentos y y se prime con y se dé prioridad más bien al principio de interoperabilidad, en el sentido de que las instituciones, en virtud del principio de coordinación, puedan actuar mediante esta vía de una forma mucho más rápida, eficiente y transparente. Esta ley, por último, tiene una implementación gradual, tiene distintas fases que tienen que irse implementando y probablemente eh, a corto plazo iremos conociendo de cómo se va implementando y cuáles ya son los principales resultados de su incorporación a nuestra realidad del día a día de la función pública. Otra medida que resulta interesante analizar a propósito de lo que viene es el llamado Estado abierto o gobierno abierto.
Esto cabe señalar en primer lugar que existe una alianza para el gobierno abierto, que es una iniciativa multilateral creada el año 2011, la cual se basa en compromisos voluntarios por los miembros que la conforman, entre ellos Chile. Los Estados miembros se comprometen a tomar acciones para comprometer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación y el uso de tecnologías para la apertura. Cada país presenta planes de acción sucesivos, cada uno de 2 años de duración, conteniendo compromisos concretos y medidas. Para formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, en primera instancia los gobiernos nacionales deben enviar una carta de intención donde se comprometan a defender los principios de gobierno abierto y transparente al aprobar la declaración de gobierno abierto. Posteriormente, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la alianza, se evalúa el desempeño de un gobierno en 4 áreas clave: transparencia fiscal, acceso a la información, divulgación de activos de funcionarios públicos y participación ciudadana. Nuestro país no está ajeno a esto, hay planes que se han hecho bianuales y en virtud de ello hay una calendarización en la cual se van incorporando medidas que apunten a cumplir con los principios antes señalados. En nuestro país incluso existe una mesa nacional del Estado abierto integrada por distintos actores del gobierno. Por ejemplo, está la Subsecretaría General de la Presidencia, dos representantes de organizaciones de la sociedad civil, dos representantes de la academia, un representante del Poder Judicial, otro del Poder Legislativo, un representante de la Contraloría General de la República, dos representantes de organismos internacionales. Es decir, es bien variado y recoge distintas visiones acerca de lo que se debe hacer en materia de transparencia y probidad, que son los principios que priman para generar esta agenda de trabajo que se tiene que realizar e ir renovando bianualmente. Señalar finalmente que Chile se encuentra, que integra este equipo de trabajo internacional, digamos, desde el año 2011. Por lo tanto ya se han hecho 6 planes de trabajo que buscan aplicar medidas, como se dijo anteriormente, para dar cumplimiento a una serie de principios, entre los cuales se encuentra la participación ciudadana, la transparencia y la probidad. Otra de las políticas relacionadas que ahí se señala es la participación ciudadana, sin duda muy importante. En Chile existe una ley que regula la participación ciudadana, que es la ley 20.500 y que ha tenido una aplicación importante en la práctica, que generó cambios para otorgar la personalidad jurídica, que facilitó el proceso de creación de organizaciones de otorgamiento de la personalidad jurídica y que fomenta también la creación de los COSOC y implementar por parte de los servicios públicos distintas medidas de participación, como las cuentas públicas participativas, como encuentros con la comunidad, etcétera. Esta participación ciudadana va justamente en línea con lo que acabamos de ver. La participación ciudadana sin duda facilita los procesos de transparencia, de probidad y sobre todo de control. En Chile no contamos con mecanismos muy eficientes de control ciudadano, pero indudablemente la participación ciudadana apunta a ello y desde luego todo lo que se haga en pro de la participación ciudadana busca tener un Estado más transparente y por supuesto adoptar decisiones más colaborativas que también se nutran de las reales necesidades de las personas. Y esto que parece cliché no es menor, porque muchas autoridades parecen saber cuáles son siempre las necesidades ciudadanas cuando a veces hay muy pocos mecanismos de diálogo entre la comunidad y sus autoridades. Estos mecanismos de participación ciudadana sin duda buscan acercar las reales necesidades de la gente a las autoridades y en definitiva adoptar mejores decisiones, decisiones más informadas y con ello también mejorar el control ciudadano. Esto unido a distintos mecanismos de organización del Estado, como se señala ahí, y fortalecer los mecanismos de control. Contraloría ha tenido un rol importante en esa materia. Los distintos organismos públicos también han generado organismos de control en su interior. Muchas leyes orgánicas contemplan mecanismos de control interno que colaboran sin duda con esa labor que tiene Contraloría de fiscalizar, de auditar, de determinar si un acto administrativo
cumple con la ley y la Constitución y en definitiva cualquier otro mecanismo anexo como el control interno que evite que este tipo de situaciones sin duda es bienvenido. Dicho esto, damos término a este módulo donde conocimos un poco más referente a uno de los conceptos que cada vez está más presente dentro de la gestión pública, que es la integridad, así como alguna de sus aspectos prácticos como son los códigos de ética y por supuesto algunas políticas públicas que están relacionadas con estos principios y qué es lo que se viene, como el gobierno electrónico, como el Estado abierto. Sin duda, todo contribuye a generar Estado más transparente, un gobierno que dé cuenta de sus acciones, que mejore el control ciudadano, como dijimos anteriormente, y desde luego se genere una mejor administración pública. Eh, Finalmente, invitarlos a poder consultar los documentos que están en la plataforma, que complementan las presentaciones hechas por esta vía. Y sin más, bueno, agradecer su atención y nuevamente invitarlos a leer los documentos que sin duda es importante tener a mano para tener claro cuáles son las principales políticas que se vienen en cuanto a la administración pública y desde luego estar al día para también difundirlo con nuestros colegas y todo el mundo conozca un poco mejor acerca de estos principios tan importantes como la probidad y la integridad.